A veces, el punto más bajo de un hombre se convierte en la base de su mayor ascenso. Cuando Vince Harrow, de 52 años, comenzó a excavar en un vertedero de montaña solo para sobrevivir un día más, nunca imaginó lo que yacía enterrado bajo la basura. Después de perder su trabajo y el respeto de su hijo, Vince pasaba los días buscando chatarra y botellas para reciclar. Su mundo se había reducido a tanques de propano y sopa enlatada. Entonces, una tarde, encontró una bolsa negra escondida bajo unas lonas viejas. Dentro había montones de billetes de $100 y un maletín lleno de códigos de criptomonedas olvidados que valían millones. Pero esta no es solo una historia sobre encontrar dinero. Se trata de lo que un hombre destrozado decidió hacer con una segunda oportunidad. ¿Podría el mismo montón de basura que le alimentó también reconstruir toda una comunidad? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El frío de la mañana atravesaba la chaqueta de Vince Harrow mientras aparcaba su destartalada camioneta Ford en el aparcamiento de grava del vertedero de Pine Haven Mountain. Eran las 5:30 de la mañana, como siempre. El cielo aún estaba oscuro y las estrellas se desvanecían tras la silueta irregular de las montañas rocosas. Había aprendido a llegar temprano, antes de que los transportistas comerciales aparecieran con sus cargas, y antes de que las cosas buenas quedaran enterradas bajo montañas de basura. Apagó el motor y se quedó sentado un momento, observando cómo su aliento se condensaba en la cabina. La calefacción había dejado de funcionar hacía 2 meses. Arreglarla le costaría un dinero que no tenía, y además, ya se había acostumbrado al frío. Uno se acostumbra a casi cualquier cosa si no le queda otra. Vince salió al aire de noviembre y buscó detrás del asiento el viejo cinturón de herramientas de su padre. El cuero estaba agrietado y manchado, la hebilla deslustrada, pero todos los bolsillos y presillas seguían firmes. Su padre había llevado ese cinturón durante 30 años trabajando en la construcción, pero ahora era Vince quien lo usaba para clasificar basura. Se preguntó qué pensaría el viejo de eso. Probablemente nada bueno. La caravana de Floyd estaba aparcada en la puerta de entrada, con las ventanas iluminadas de amarillo. El encargado ya estaba despierto, con un café en la mano, vigilando la báscula. Vince levantó la mano al pasar. Floyd le devolvió el saludo con un gesto. Habían llegado a un entendimiento durante los últimos 8 meses. Floyd sabía que Vince no debía rebuscar entre los residuos comerciales, pero también sabía que Vince no hacía daño a nadie. El hombre solo intentaba sobrevivir. El vertedero se extendía a lo largo de 40 acres de ladera, organizado en secciones por tipo de material. Vince se sabía de memoria su ruta. Empezaba por la zona de escombros de construcción, donde los contratistas tiraban fregaderos viejos, tuberías de cobre y cualquier cosa de metal. Luego se abría paso por la sección doméstica, buscando latas de aluminio, botellas de vidrio, cualquier cosa que aceptara el centro de reciclaje de Livingston. El día de hoy había empezado lento. Una bolsa de latas de cerveza aplastadas, tal vez por valor de $3. Unos cables de cobre arrancados de un calentador de agua viejo. Otros 5 si tenía suerte. A las 7 son, cuando el sol finalmente coronó las cimas y derramó una débil luz sobre el valle, había recogido material por valor de tal vez $12. No era suficiente. Nunca era suficiente. Vince enderezó la espalda y miró al otro lado del vertedero, al valle que se extendía más abajo, donde Pine Haven se extendía a lo largo del río como una colección de edificios de juguete. 300 y 200 habitantes, la mayoría de ellos luchando por sobrevivir, como él. El aserradero había cerrado hacía 4 años. La temporada turística mantenía vivos algunos negocios en verano, pero cuando llegaba el invierno, la ciudad contenía la respiración y esperaba llegar a la primavera. Había acabado allí por accidente, o tal vez por inevitabilidad. Después de que cerrara la fábrica de muebles de Kalispell, se gastó todos sus ahorros en 6 meses buscando trabajo. Envió 200 solicitudes, consiguió 3 entrevistas, pero ninguna oferta. Su exmujer no se había mostrado comprensiva. «Arréglatelas, Vince», le había dicho por teléfono, con la voz tensa y apenas controlando la ira. «Aaron necesita la pensión alimenticia. Yo necesito pagar la hipoteca. No me importa cómo lo hagas». Pero no había manera de arreglarlo. No a los 52 años. No con estudios de secundaria y un currículum lleno de trabajos sin futuro en fábricas.
No cuando había hombres más jóvenes con las mismas habilidades dispuestos a trabajar por menos. Los papeles del divorcio llegaron 3 meses después. Su esposa, su exesposa, se llevó a Aaron y se mudó a Seattle, donde vivía su hermana, donde había trabajo, donde había futuro. Aaron tenía 12 años entonces, ahora tenía 22 y Vince no lo había visto en 7 años. No había oído su voz en 3. La última conversación había sido brutal. Aaron, con 19 años y enfadado, llamando desde la universidad que Vince no había podido ayudarle a pagar. ¿Sabes qué, papá? Déjalo ya. Deja de llamar. Deja de enviar mensajes. Deja de fingir que vas a arreglar las cosas. No lo vas a hacer. Nunca vas a ser el padre que necesitaba. Vince había intentado explicarle. Había intentado hablarle del mercado laboral, de la economía, de los 1000 pequeños desastres que se sumaban para formar un fracaso total. Pero Aaron no quería explicaciones. Quería un padre que estuviera presente, que cumpliera sus promesas, que no desapareciera cada noche en una botella de whisky barato. El chico tenía razón. Vince se sacudió el recuerdo y volvió al trabajo. La mañana se calentó ligeramente a medida que el sol subía. Llenó 2 grandes bolsas de basura con materiales clasificados, las cargó en la caja de la camioneta y se trasladó a una nueva sección del vertedero. Aquí era donde llegaban los residuos domésticos, las cosas que la gente normal tiraba. A veces se encontraban cosas sorprendentes aquí. El mes pasado alguien había tirado un juego de llaves de vaso en perfecto estado. Vince se las había quedado. Antes de eso, una caja de libros de bolsillo, solo ligeramente dañados por el agua. Los donó a la biblioteca, lo que pareció divertir a la bibliotecaria. ¿Encontrando tesoros en la basura, Vince?, le preguntó ella sin malicia. Algo así, respondió él. Vivía en una casa móvil sencilla en el Pine View Mobile Home Park, que tenía vistas a un solo pino y a un aparcamiento de grava. Irene Kowalski era la encargada del lugar, una viuda de unos 70 años que había heredado la propiedad de su marido. Le cobraba a Vince $400 al mes, lo cual era barato incluso para los estándares de Pine Haven, y nunca le molestaba cuando se retrasaba en el pago. El mes pasado se había retrasado 12 días. Ella solo asintió cuando finalmente pagó y le dijo, «Las cosas están difíciles para todos, cariño. No te preocupes». Esa amabilidad casi lo había destrozado. Ya no estaba acostumbrado a la amabilidad. Su economía diaria era simple y brutal. En un buen día podía recoger $20 en materiales reciclables. En un mal día, 12. El centro de reciclaje de Livingston estaba a 40 minutos en coche. El dinero de la gasolina se comía sus ganancias. Iba 2 veces por semana, convirtiendo los materiales que recogía en suficiente dinero para mantener el tanque de propano lleno y comprar comida. La comida consistía en sopa enlatada, pan del día anterior de la cafetería de Pauline y cualquier verdura que estuviera rebajada en el supermercado. Había aprendido a hacer que 1 kilo de carne picada le durara 5 días. Había aprendido a comer avena en 2 comidas si eso significaba tener proteínas en la tercera. Había aprendido que el orgullo era algo que no te podías permitir con $15 al día. Pauline Chen. No, Chen no. Vince se recordó a sí mismo que Pauline Duchamp regentaba el restaurante Route 89 Diner en Main Street. Ella se había dado cuenta de su situación a la semana de empezar a trabajar en el vertedero y había empezado a apartarle el pan y los pasteles que no se vendían, diciéndole que, de lo contrario, se echarían a perder. A veces había un recipiente con sopa o medio pastel de carne envuelto y esperándole. Al principio intentó rechazarlo, pero ella insistió. «Vince, cariño, voy a tirarlo a la basura si no lo coges. ¿Me harías un favor?» Sabía que era mentira. Una mentira amable, pero su estómago se había impuesto a su orgullo. La verdad era que Pine Haven había sido más amable con él de lo que se merecía. Floyd miró para otro lado. Pauline le daba de comer. Irene le concedía un respiro con el alquiler. Incluso Dwight Kerner, con quien había trabajado en la fábrica de muebles, no le evitaba cuando se cruzaban en la ciudad. Dwight ahora hacía trabajos esporádicos, pintando casas cuando conseguía trabajo, luchando con la misma dificultad. «Esta economía nos está matando a todos, hermano», le había dicho Dwight la semana pasada fuera de la ferretería. «Pero seguimos levantándonos, ¿no? Eso es lo que hacemos». Vince asintió con la cabeza, aunque algunas mañanas no estaba seguro de por qué se molestaba en levantarse. Al mediodía, había recaudado lo suficiente para otros $17,
lo que elevaba su total diario a 29. No estaba mal. Cargó la última bolsa en la camioneta y se limpió las manos en los vaqueros. El trabajo físico le sentaba bien. Era honesto, aunque las circunstancias no lo fueran. Su cuerpo seguía siendo fuerte a pesar de todo. Tenía las manos callosas y llenas de cicatrices, pero funcionaban. Por la noche le dolía la espalda, pero aguantaba. También conservaba sus habilidades que no utilizaba. Podía construir una casa, instalar la electricidad, hacer trabajos de carpintería que parecían soldar, trabajar el acero, leer planos. Pero nada de eso importaba si no había nadie dispuesto a contratarlo. Y nadie contrataba a un hombre de 52 años con lagunas en su historial laboral. Así que clasificaba la basura e intentaba no pensar en lo que podría haber sido. Mientras se preparaba para dirigirse a la zona residencial para una última recogida, algo le llamó la atención. Un montón de escombros que no estaba allí ayer, parcialmente cubierto con una lona azul y sujetado con bloques de hormigón. La forma en que estaba colocado no parecía normal, demasiado deliberadamente oculto, demasiado cuidadosamente dispuesto. Probablemente no fuera nada, probablemente solo alguien que había tirado residuos de construcción y trataba de ocultarlos para evitar pagar tasas. Pero algo le inquietaba. Vince se acercó, con sus botas crujiendo sobre cristales rotos y grava. Levantó el borde de la parte superior. Debajo había cajas de madera astilladas, del tipo que podrían haber contenido equipos o herramientas, y viejas cajas de cartón descompuestas por el clima. Un amasijo de tablones de 2x4 y restos de madera contrachapada, y debajo de todo eso, parcialmente visible, la esquina de algo negro e impermeable. Dudó. En cierto sentido, ya estaba infringiendo la ley, ya estaba infringiendo las normas al estar allí. La comprensión de Floyd tenía un límite, pero la curiosidad se impuso a la precaución. Vince apartó las cajas y los cajones, despejando los escombros. Allí, encajada entre un palé roto y un montón de lonas podridas, había una bolsa de lona negra de estilo militar. Era de un material resistente y estaba bien cerrada con una cremallera impermeable. El tipo de bolsa diseñada para proteger su contenido de cualquier cosa. Su corazón se aceleró. Esto no era basura, era algo escondido. Vince miró a su alrededor. La caravana de Floyd no se veía desde allí, bloqueada por una montaña de bolsas de basura. No se veían camiones por la carretera de acceso. Estaba solo. Se agachó y agarró el asa de la bolsa. Pesada, muy pesada. El peso de algo que lo cambiaría todo. Las manos de Vince temblaban mientras agarraba el asa de la bolsa de lona. El peso no era el de ropa o herramientas. Era un peso denso y compacto, de esos que te hacen sentir un nudo en el estómago por la posibilidad y el temor a partes iguales. Volvió a mirar hacia la caravana de Floyd. Seguía sin haber movimiento. Los camiones de la mañana no llegarían hasta dentro de una hora. Tenía tiempo, pero no mucho. Vince sacó la bolsa de debajo de los escombros y la dejó en un trozo de terreno relativamente despejado. La cremallera estaba dura, pero funcionaba. Se agachó junto a ella, con las rodillas protestando, y la deslizó lentamente por todo el perímetro de la bolsa. El sonido le pareció increíblemente fuerte en el silencio de la mañana. La bolsa se abrió. Vince se quedó mirando. Montones de billetes atados, organizados, impecables. Billetes de $100 ordenados en paquetes perfectos, cada uno envuelto con bandas de papel en las que se leía $10,000. Dejó de respirar. Su visión se redujo a un túnel. No era real, no podía ser real, pero sus manos confirmaron lo que veían sus ojos. Metió la mano y tocó el fajo superior. El papel era crujiente, suave, inconfundible, moneda real. Sacó una pila, luego otra, y las dejó en el suelo a su lado. Contó de forma automática, mecánica, mientras su mente intentaba procesar lo que su cuerpo ya había comprendido. 20 fajos en la capa superior, otros 20 debajo y más abajo. $200,000 por capa, múltiples capas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El sudor brotó de su frente a pesar del frío de noviembre. Se obligó a seguir contando, a comprender la magnitud de lo que había encontrado. Cuando llegó al fondo de la bolsa, su recuento ascendía a $300,000, más dinero del que había ganado en toda su vida, más dinero del que jamás había imaginado tocar. Debajo de la última capa de billetes, sus dedos encontraron algo más, bordes duros,
esquinas metálicas. Sacó un maletín de aluminio cepillado cerrado con una cerradura de combinación. Era más ligero que el dinero, pero de alguna manera parecía más importante, más peligroso. Vince se sentó sobre los talones y se quedó mirando la fortuna que tenía ante sí. Su mente barajó todas las posibilidades. Dinero de la droga, rescate, pago, botín de un robo a un banco. Nada legítimo acababa enterrado en un vertedero de montaña. Alguien había escondido esto aquí. Alguien que no podía recuperarlo o no quería arriesgarse a intentarlo. Lo inteligente sería llamar al sheriff, informar del hallazgo, dejar que las autoridades se encargaran de ello y marcharse sin problemas. Pero Vince no se movió. El alquiler de su caravana llevaba 12 días de retraso. Otra vez, tenía $43 en su cuenta corriente. Su tanque de propano se vaciaría en una semana. Anoche había cenado avena, porque era lo único que le quedaba. Y aquí había suficiente dinero para resolver todos los problemas que había tenido. El cálculo moral se desarrolló en su cabeza con brutal claridad. Este dinero ya estaba sucio, ya estaba manchado por cualquier delito que lo hubiera generado. Entregarlo no desharía ese delito, no ayudaría a ninguna víctima. El dinero desaparecería en los armarios de las pruebas. Acabaría siendo absorbido por alguna cuenta del gobierno y nadie saldría ganando. Pero si se lo quedaba, podría sobrevivir. Tal vez reconstruir algo, potencialmente reconectar con Aaron, demostrarle que su padre no había sido un completo fracaso. Excepto que eso lo convertiría en un ladrón, un criminal, todo lo que nunca había sido. A pesar de sus fracasos, Vince cerró los ojos y pensó en las últimas palabras de Aaron. Nunca serás el padre que necesitaba. ¿El dinero robado cambiaría eso? ¿La riqueza obtenida mediante el crimen le haría recuperar el respeto de su hijo? Abrió los ojos y comenzó a volver a empaquetar los fajos, con movimientos rápidos y eficientes. No podía pensar en eso allí. No podía tomar esa decisión rodeado de basura, con Floyd a punto de pasar por allí en cualquier momento. Primero metió la bolsa de lona en la caja de la camioneta, cubierta con la lona que guardaba para proteger los materiales reciclables. El maletín lo colocó detrás del asiento de la cabina, escondido bajo una vieja manta. Ahora sus manos estaban firmes, funcionando en piloto automático mientras su mente daba vueltas. Se obligó a seguir trabajando durante otra hora, recogiendo latas de aluminio y alambre de cobre como si fuera una mañana cualquiera. Tenía que mantener las apariencias. Tenía que parecer normal. Cuando finalmente pasó por delante de la caravana de Floyd a las 8:30, levantó la mano en un saludo casual. Floyd le devolvió el saludo, con una taza de café en la mano, sin sospechar nada. El viaje de vuelta a Pineview duró 15 minutos. Vince no dejaba de mirar por el retrovisor, atento a los coches de policía, los vehículos del sheriff, cualquier cosa que sugiriera que lo habían visto. Pero la Ruta 89 seguía vacía, solo con ranchos dispersos y vistas a las montañas. Su caravana estaba situada al fondo del aparcamiento, aislada de las demás gracias a la estratégica ubicación de Irene. Privacidad para el inquilino que menos pagaba y más necesitaba. Hoy, esa privacidad parecía una providencia. Vince acercó la camioneta lo más posible a la puerta. Echó un vistazo al parque. No se veía a nadie. La mayoría de los residentes estaban en el trabajo o en casa, resguardándose del frío. Se movió rápidamente, llevando la bolsa de lona al remolque en un solo movimiento, y luego recuperó el maletín. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Sus manos volvieron a temblar cuando dejó la bolsa sobre la pequeña mesa de la cocina. La mesa se balanceó ligeramente bajo el peso, con las patas desiguales que nunca había llegado a arreglar. Desempaquetó el dinero por segunda vez y lo colocó en filas ordenadas. Esta vez lo contó con más cuidado, comprobando las fechas y los números de serie de los billetes. Los de 100 eran auténticos, por lo que podía ver impresos entre 2011 y 2012. Lo suficientemente antiguos como para haber estado fuera de circulación durante más de una década, pero lo suficientemente nuevos como para seguir estando impecables. No había paquetes de troqueles ni billetes marcados que pudiera identificar. Nada que fuera fácilmente rastreable. El maletín tardó más en examinarlo. La cerradura de combinación era sofisticada, más allá de su capacidad para abrirla. Pero pegado en la parte inferior había un pequeño sobre, manchado por el agua, pero aún sellado. Dentro encontró una nota manuscrita en papel rayado, códigos de acceso, carteras BTC.
Compra original entre 2011 y 2012. Almacenamiento en frío. La memoria USB contiene claves de respaldo. Pista para la contraseña. El nombre del primer perro más el cumpleaños de la madre. MMDY. Vince sacó la memoria USB del sobre. Criptomoneda. Bitcoin. Había oído hablar de ello en las noticias. Entendía que era dinero digital que valía algo, pero nunca le había prestado mucha atención. Apuestas de gente rica. Pensó que necesitaba información. Necesitaba entender lo que realmente había encontrado. La biblioteca pública de Pine Haven abría a las 9. Vince volvió a envolver el dinero, lo metió en una bolsa de basura y lo llevó fuera. Detrás de su caravana, oculto por la maleza, había un viejo contenedor de almacenamiento que había comprado en un mercadillo por $20. Meses atrás, había cavado un hoyo poco profundo junto a él con la intención de mejorar el drenaje. En cambio, cavó más profundo, ampliándolo hasta que la bolsa de basura cupo perfectamente. Lo cubrió con tierra y luego arrastró el contenedor de almacenamiento hasta ese lugar. $2.300.000 enterrados detrás de un cobertizo oxidado junto a una caravana en ruinas. Lo absurdo de la situación con el maletín escondido en su chaqueta. La bibliotecaria, una mujer llamada Constance Puig, lo saludó con su calidez habitual. «Buenos días, Vince. ¿Más donaciones hoy?» «Hoy no. Solo necesito usar el ordenador». Ella le indicó dónde estaban las terminales públicas. «Tómate tu tiempo». Pasó 3 horas investigando sobre criptomonedas, bitcoins y tecnología blockchain. Cuanto más leía, más le sudaban las manos. Los bitcoins, comprados en 2011, habrían costado tal vez $1 por moneda. Tal vez menos. Si alguien hubiera comprado incluso 1000 monedas en aquel entonces y se hubiera olvidado de ellas, ahora valdrían millones. Comprobó los precios actuales del Bitcoin, $58.000 por moneda. Se le secó la boca. Si el maletín contenía el acceso a una cartera modesta de aquella época, no estaba ante $2 millones. Estaba ante una cantidad potencialmente mucho mayor. Vince cerró el navegador y se recostó en su asiento, mirando al vacío. La biblioteca zumbaba silenciosamente a su alrededor. Los niños reían en la sección de libros ilustrados. Un anciano leía el periódico. La vida normal continuaba con normalidad, mientras que toda la existencia de Vince acababa de dar un vuelco. Debería entregarlo. Debería llamar a las autoridades ahora mismo. Pero no cogió el teléfono. En cambio, pensó en Aaron, en la amabilidad de Irene, en la caridad de Pauline, en Dwight luchando con trabajos ocasionales, en toda esta ciudad que apenas se mantenía a flote. Y si podía ayudar, no solo a sí mismo, sino a todos ellos. La racionalización le parecía débil, incluso mientras la construía, pero fue suficiente para impedirle hacer la llamada. Vince se levantó, saludó con la cabeza a Constance y salió a la fría tarde de Montana. Tenía que tomar una decisión y sospechaba que ya la había tomado. La pregunta ahora era qué vendría después. Pasaron 3 días antes de que Vince se decidiera a desenterrar el dinero de nuevo. 3 días haciendo lo de siempre en el vertedero, recogiendo sus $15 o $20 en materiales reciclables, saludando a Floyd, aceptando el pan duro de Pauline. 3 días con la bolsa de viaje y el maletín rondándole por la cabeza. A la 4ª mañana, llamó para decir que estaba enfermo, sin especificar a quién, y se quedó en la caravana. Ahora tenía las manos más firmes y la mente más clara. Había tomado una decisión durante esas noches de insomnio. Fuera lo correcto o no, se lo quedaría. Pero quedárselo significaba entenderlo, y entenderlo significaba acceder a esas carteras de criptomonedas. Vince recuperó el maletín y estudió la cerradura de combinación, de 5 dígitos. Primero probó las combinaciones obvias, su cumpleaños, el cumpleaños de Aaron, números secuenciales. Nada funcionó. Entonces recordó la pista de las notas sobre el cumpleaños de la madre de alguien. Este no era su maletín. Pertenecía a quienquiera que hubiera escondido el dinero. Dejó el maletín a un lado, rompiéndolo, arriesgándose a dañar lo que hubiera dentro. Era mejor centrarse en lo que podía controlar, el dinero en sí. $2.300.000 representaban tanto una oportunidad como un peligro. Entrar en un banco con tanto dinero en efectivo despertaría sospechas inmediatamente. Depositarlo poco a poco podría funcionar, pero parecía arriesgado. Necesitaba una razón legítima
para tener dinero de repente. Necesitaba una historia que se sostuviera ante un escrutinio. La biblioteca se convirtió en su segundo hogar. Vince pasó horas investigando sobre la creación de empresas, los préstamos para pequeñas empresas y las operaciones de gestión de residuos. Aprendió sobre las sociedades de responsabilidad limitada, las licencias comerciales y las normativas medioambientales. La acumulación de conocimientos le hacía sentir bien, le daba un propósito. Estaba construyendo algo, aunque los cimientos fueran cuestionables. El séptimo día compró un smartphone barato en efectivo en el Walmart de Livingston. Pagó 3 meses de servicio por adelantado. Lo utilizó exclusivamente para investigar, sin llamar a nadie, manteniéndolo separado de su teléfono móvil habitual. La investigación sobre las criptomonedas resultó más difícil. La terminología era densa, la tecnología compleja, pero poco a poco las piezas fueron encajando. El almacenamiento en frío significaba que el Bitcoin no estaba en una bolsa. Estaba protegido fuera de línea, accesible solo con las claves correctas. Probablemente, la memoria USB contenía esas claves. Sin embargo, sin la contraseña del maletín, la memoria seguía siendo inútil. Vince probó todas las combinaciones de contraseñas que se le ocurrieron. Nombres de perros, formatos comunes de cumpleaños, variaciones de la pista. Después de 50 intentos, lo dejó a un lado. La criptomoneda tendría que esperar, pero el dinero en efectivo no podía esperar eternamente. Hizo su primer pequeño movimiento el día 12. Condujo hasta la oficina de Irene, una caravana reconvertida a la entrada del parque, y llamó a su puerta. Ella respondió con una bata de flores y unas gafas de lectura en la nariz. «Vince, pasa, cariño. ¿Café?» «No, gracias, señora. Quería pagar el alquiler. Además, 3 meses por adelantado». Irene levantó las cejas. «¿3 meses? Vince, no es necesario. He tenido un poco de suerte. He vendido algunas herramientas que tenía guardadas. Creo que debería adelantarme mientras pueda». Le entregó $1,600 en billetes de 20 y 50, cuidadosamente reunidos a partir de billetes de 100 que había cambiado en varias tiendas de 2 condados. Irene lo contó 2 veces y luego lo miró con preocupación. «¿Estás seguro de esto? Necesitas ese dinero para otras cosas. Estoy seguro. Me siento bien al estar al día». Su sonrisa era sincera, aliviada. «Bueno, está bien. Te marcaré como pagado hasta febrero». Esa noche Vince durmió mejor que en meses. El segundo movimiento llegó una semana después. Encontró a Dwight en la ferretería comprando pintura para un trabajo. La camioneta de Dwight estaba peor que la de Vince. El óxido carcomía los pasos de rueda y el tubo de escape estaba sujeto con perchas de alambre. «Hola, hermano». Dwight lo saludó. «¿Cómo te va en el vertedero?» «No me puedo quejar. Escucha, tengo una pregunta para ti. Hablaron en el estacionamiento». Vince le explicó su idea con cuidado, midiendo sus palabras. Estaba pensando en iniciar un pequeño negocio de reciclaje. Nada sofisticado, solo una operación legítima. Servicios de transporte, instalaciones de clasificación, contratos con el condado. ¿Le interesaría a Dwight trabajar con él? Al principio a tiempo parcial, pero potencialmente a tiempo completo si el negocio despegaba. La expresión de Dwight pasó del escepticismo a una cautelosa esperanza. ¿Tienes capital para eso? Empezar un negocio no es barato. He estado ahorrando y estoy buscando préstamos para pequeñas empresas. Pensé en empezar poco a poco. Ver si hay mercado. Joder, Vince, claro que hay mercado. ¿Sabes cuánto paga la gente por el transporte de basura por aquí? Y la mayor parte acaba enterrada cuando la mitad podría reciclarse. Hablaron durante 1 hora. Dwight tenía ideas, buenas ideas. Sabía qué empresas podrían firmar contratos, qué barrios necesitaban un mejor servicio. Al final, se dieron la mano. Serían socios si esto salía adelante. Vince condujo a casa sintiendo algo que no había sentido en años, un propósito. Él mismo presentó los documentos de la sociedad limitada, trabajando a partir de plantillas que encontró en Internet. Second Chance Reclamation. El nombre le parecía adecuado, significativo de formas que no podía articular con claridad. La tasa de registro era de $70. La licencia comercial, otros 120. Eran gastos pequeños, pero lo hacían real. El maletín seguía cerrado con llave, burlándose de él desde el estante del armario. Había probado 200 combinaciones de contraseñas. A estas alturas, ninguna funcionaba.
La fortuna potencial que había dentro seguía tentadoramente fuera de su alcance, pero el dinero en efectivo era suficiente para empezar. Vince comenzó a cambiar los billetes de 100 por otros más pequeños, nunca más de unos pocos a la vez, repartiendo sus transacciones por 5 condados, gasolineras, tiendas de comestibles y restaurantes. Compraba algo pequeño y cambiaba un billete de 100. Una lenta acumulación de billetes de 20 y 50 que no llamaba la atención. Abrió una cuenta corriente empresarial con $3,000, explicando a la empleada del banco que había ahorrado de trabajos anteriores y liquidado algunas posesiones. La empleada apenas levantó la vista de su papeleo. $3,000 no eran suficientes para activar los requisitos de notificación. Una vez establecida la cuenta comercial, Vince comenzó a gastar con cuidado. Una mesa de clasificación usada comparada a una empresa de reciclaje desaparecida en Bosseman, equipo de seguridad, un camión de transporte comercial de 15 años, pero en buen estado mecánico, comprado en una venta inmobiliaria por $4,500. Cada compra fue investigada, justificada y documentada. Llevaba registros meticulosos en un cuaderno de espiral. Cada dólar que entraba, cada dólar que salía. El dinero legítimo debía separarse del dinero sucio, aunque solo fuera en su propia mente. Dwight se pasó por la caravana una tarde para ver el camión. Pasó la mano por la pintura descolorida, comprobó los neumáticos y se subió a la cabina. «Esto servirá», dijo. «Necesita un poco de cariño, pero la estructura está bien. ¿Crees que podemos empezar a principios de mes? Creo que será mejor. Tengo que pagar el alquiler y no tengo ningún trabajo de pintura». Comenzaron a operar el 1 de diciembre. Al principio eran pequeños contratos residenciales, con un descuento del 20% respecto a los transportistas establecidos. Vince se encargaba de los viajes matutinos al vertedero, mientras que Dwight gestionaba las rutas de recogida. El trabajo era duro, las jornadas largas. Habían firmado contratos con 37 hogares y 2 pequeñas empresas. Los ingresos aún no cubrían los gastos, pero la trayectoria era la correcta. Vince seguía viviendo en la caravana, seguía comprando en el supermercado de descuento, seguía aceptando el pan del día anterior de Pauline. El dinero escondido detrás de su caravana permanecía prácticamente intacto, salvo por cuidadosas inversiones empresariales. No se permitía descuidarse, pero a altas horas de la noche sacaba la fotografía descolorida que guardaba en su cartera. Vince y Aaron en el lago Hebgen. Aaron debía de tener 4 años. Ambos sonreían bajo el sol del verano. Esa foto fue tomada antes de que todo se viniera abajo, antes del cierre de la fábrica, del divorcio y de los años de fracasos acumulados. ¿Podría el dinero salvar esa brecha? ¿Podría un negocio exitoso recuperar lo que había perdido? Vince no lo sabía, pero por primera vez en una década tenía los recursos para intentarlo. Sacó su viejo teléfono plegable, abrió un nuevo mensaje de texto y tecleó el número de Aaron de memoria. Su pulgar se cernió sobre las teclas, redactando y borrando mensajes durante 1 hora. Finalmente, se decidió por algo sencillo. «Aaron, soy tu padre. Lo sé. Ha pasado mucho tiempo. Estoy rehaciendo mi vida. Pensé que debías saberlo. Estoy aquí si alguna vez quieres hablar». Se quedó mirando el mensaje durante 10 minutos antes de borrarlo sin enviarlo. Todavía no. No hasta que tuviera más que mostrar. No hasta que hubiera construido algo real. El maletín seguía en la estantería, todavía cerrado, todavía guardando secretos. Pero Vince había dejado de obsesionarse con él. Tenía suficiente con lo que trabajar, suficiente para construir la vida que debería haber construido años atrás. El resto vendría cuando tuviera que venir. 6 meses lo habían transformado todo. Second Chance Reclamation había pasado de ser una empresa de 2 personas con un solo camión a un negocio legítimo que empleaba a 12 personas. Vince se había mudado de la caravana a una modesta casa de campo de 3 acres a las afueras de la ciudad. No era nada lujoso, pero era su propio espacio, con una calefacción de verdad y ventanas que no traqueteaban con el viento. La expansión del negocio había sido estratégica y cuidadosa. Vince convirtió gradualmente la criptomoneda a través de Terence Albright, un discreto consultor financiero de Billings, que hacía pocas preguntas y le daba excelentes consejos. Terence finalmente había abierto el maletín.
Un cerrajero profesional lo hizo en menos de 5 minutos, revelando el acceso a carteras de Bitcoin que contenían 470 monedas compradas a principios de 2012 por un total de aproximadamente $800. Al valor actual, esas monedas valían 27 millones de dólares. La revelación había sumido a Vince en 3 días de pánico apenas controlado. Se había encontrado con una riqueza inimaginable, una riqueza que nunca podría explicarse fácilmente. Terence le había aconsejado paciencia y estrategia. Convierte pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, le aconsejó Terence. Establece primero la legitimidad del negocio. Demuestra un crecimiento constante de los ingresos y a medida que tu negocio se expanda, introduce gradualmente los ingresos por inversiones. Nadie cuestiona que un empresario de éxito diversifique sus activos. Así que Vince siguió el plan. Convertía $20,000 en bitcoins al mes, canalizándolos a través de cuentas comerciales como equipamiento, compras, mejoras de las instalaciones y gastos operativos. El dinero financió Real Growth, una segunda planta de clasificación en el condado vecino, acuerdos de colaboración con centros de reciclaje regionales y programas educativos con escuelas locales. La comunidad se dio cuenta. ¿Cómo no iba a hacerlo? El tranquilo recolector de basura de Pine Haven se había convertido en empresario, empleador y una presencia cada vez más visible en los asuntos de la ciudad. La mayoría de la gente celebró la transformación. Dwight contó a todo el que quisiera escucharle la visión y la ética de trabajo de Vince. Floyd, ahora jubilado del vertedero, ejerció de director de relaciones con la comunidad, conectando a Second Chance con los contratos municipales. La cafetería de Pauline se había convertido en la cafetería no oficial de la empresa, alimentando a los equipos y acogiendo reuniones informales. Pero no todo el mundo estaba contento. Lowell Griggs llevaba 18 años en el ayuntamiento, era propietario de una exitosa agencia de seguros y se enorgullecía de conocer los asuntos de todo el mundo. Había observado el ascenso de Vince con un escepticismo cada vez mayor que se había convertido gradualmente en una sospecha abierta. El enfrentamiento se produjo en una reunión de la Comisión del Condado a finales de mayo. Vince estaba presentando una propuesta para ampliar los servicios de reciclaje cuando Lel le interrumpió desde la zona del público. Disculpe, señor Harrow, tengo algunas preguntas sobre la financiación de sus operaciones. La sala se quedó en silencio. El comisionado Aldrich, que presidía la reunión, frunció el ceño. Lel, este no es el turno de comentarios del público. Creo que mis preguntas son relevantes para el contrato que se está considerando. Lel se puso de pie y se ajustó las gafas de montura metálica. El señor Harrow comenzó su negocio hace 8 meses. Ahora opera múltiples instalaciones, emplea a una docena de personas y propone contratos municipales por valor de millones de dólares. Es un crecimiento notable para alguien que hace menos de un año rebuscaba en la basura para sobrevivir. Vince mantuvo una expresión neutra. Tenía ahorros que había ido acumulando. Hice algunas buenas inversiones. Construí el negocio con cuidado. ¿Ahorros de qué empleo? Su historial laboral muestra trabajos en fábricas y trabajos manuales. ¿De dónde proviene exactamente este capital? Recibí una pequeña herencia de mi padre, la utilicé como capital inicial y reinvertí las ganancias. Era la historia que Terence había ayudado a construir. El padre de Vince había fallecido 6 años antes. No había forma de demostrar o refutar una modesta herencia. El momento era lo suficientemente plausible. Lel sonrió levemente. ¿A cuánto ascendía esa herencia? Esa es información financiera personal, jeje. La paciencia del comisionado Aldrich se estaba agotando. A menos que tenga pruebas de irregularidades, sugiero que volvamos a la propuesta. Solo pido transparencia. Si vamos a confiar contratos municipales a esta empresa, ¿no deberíamos conocer su base financiera? La reunión continuó, pero el daño ya estaba hecho. Vince vio las miradas, las conversaciones en voz baja. Una vez sembrada, la sospecha crecía fácilmente. Después de la reunión, Francine Yates se le acercó en el aparcamiento. Dirigía un pequeño bufete de abogados en la ciudad. Se ocupaba de asuntos inmobiliarios, cierres y disputas contractuales. Habían trabajado juntos en el papeleo para la constitución de empresas. Lel va a ser un problema, dijo sin preámbulos. Ya ha presentado solicitudes para obtener los registros de tu empresa. A Vince se le hizo un nudo en el estómago. ¿Puede hacer eso? ¿Para cualquier contrato público? Sí. Tus registros comerciales privados están protegidos,
pero todo lo relacionado con el trabajo municipal es válido, y si encuentra discrepancias, presionará para que se realice una auditoría completa. Mis registros están limpios. ¿De verdad? Francine lo estudió. Vince, te conozco desde hace 8 meses. Pasaste de sobrevivir con $15 al día a dirigir una operación de $1 millón. No te estoy juzgando, pero esa trayectoria invita a hacer preguntas. Si hay algo complicado en tu pasado, ahora es el momento de contármelo. Vince la miró a los ojos. Mi padre me dejó algo de dinero. Lo invertí sabiamente. Esa es la verdad. No era toda la verdad, pero era lo suficientemente cierta. Francine asintió lentamente. Entonces asegúrate de que tu documentación sea irrefutable, porque Lel no dejará de investigar hasta que encuentre algo o demuestre que no hay nada que encontrar. Esa noche, Vince se sentó en su modesta sala de estar y revisó todos los registros financieros. Terrence había sido minucioso. Los documentos mostraban un crecimiento empresarial constante financiado por inversiones legítimas. Las conversiones de criptomonedas estaban estructuradas como rendimientos del sector tecnológico debidamente documentados y grabados. No había nada ilegal, pero tampoco nada que explicara la magnitud del éxito. Su teléfono vibró. Número desconocido. Vince casi no contestó, pero luego lo reconsideró. Hola, papá. El mundo se detuvo. La voz de Aaron era más grave de lo que Vince recordaba, pero inconfundible. Aaron. Dios mío, ¿cómo estás? Se hizo el silencio. Estoy bien. He oído que te va bien. ¿Tienes un negocio? Sí, una empresa de reciclaje. Está creciendo. Eso está bien. Está muy bien, papá. Más silencio. La mente de Vince buscaba las palabras adecuadas. Las palabras que salvarían 10 años de ausencia y dolor. Llevaba tiempo queriendo llamarte, logró decir Vince. No sabía si querrías saber de mí. Durante mucho tiempo no quise saber nada. Yo tampoco. La voz de Aaron era mesurada, cautelosa, pero mi novia Bryn dice que todo el mundo merece una oportunidad para cambiar. Dice que al menos debería escucharte. Parece sensata. Lo es. Pausa. Mira, el mes que viene estaré en Montana. Tengo un contrato de construcción cerca de Missoula. Pensé que quizá podría pasarme por Pine Haven, ver lo que has construido. A Vince se le hizo un nudo en la garganta. Me gustaría mucho. No te emociones, papá. No es una reunión. Solo quiero ver si lo que oigo es real o si son más de tus promesas habituales. Las palabras le dolieron porque eran merecidas. Me parece justo. Cuando estés listo, aquí estaré. Terminaron la llamada con un incómodo adiós con el teléfono en la mano, abrumado por la colisión entre la esperanza y el terror. Aaron iba a venir. Vería todo lo que Vince había construido. Haría las mismas preguntas que Lel y Vince tendría que decidir cuánta verdad contarle a su hijo. Afuera, el crepúsculo de Montana pintaba las montañas de tonos púrpura y dorado. Las 3 hectáreas de Vince se extendían hacia la línea del bosque, tranquilas y silenciosas. Había trabajado muy duro para construir esta vida, esta legitimidad, pero se apoyaba en unos cimientos que no resistirían un escrutinio serio. El dinero le había dado una segunda oportunidad, pero las segundas oportunidades tenían su precio, y Vince estaba empezando a comprender que ese precio podría ser más alto de lo que había imaginado. Su teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Dwight, reunión mañana. Necesito hablar de la situación de Lel. Vince respondió, 8:30 William en mi oficina. Tenía un mes antes de que llegara Aaron. Un mes para reforzar sus defensas, consolidar su historia, prepararse para preguntas que aún no sabía cómo responder. Un mes para averiguar si la redención construida sobre secretos podría sobrevivir a la luz de la verdad. El trastero detrás de la casa de Vince contenía todo lo de su antigua vida. No lo había abierto en meses, pero esa noche algo lo atrajo hacia allí. Quizás fue la llamada de Aaron, quizás fue el peso de las sospechas de Lel. En cualquier caso, se encontró de pie en la puerta con una linterna, iluminando cajas de recuerdos que había intentado olvidar. El cinturón de herramientas de su padre colgaba de un clavo exactamente donde lo había colocado el día que se mudó. Junto a él había una caja de plástico con la etiqueta Infancia de Aaron. Vince la bajó y la llevó dentro. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Se había acostumbrado al silencio de la caravana, pero aquí, en este espacio más grande,
El vacío se sentía diferente, como un escenario que esperaba a unos actores que quizá nunca llegarían. Abrió la caja sobre la mesa de la cocina. Fotos escolares, boletines de notas, dibujos que Aaron había hecho en la escuela primaria. Una tarjeta del Día de la Madre que decía, para mamá y papá, escrita con lápices de colores antes de que el divorcio hiciera que esos sentimientos quedaran obsoletos. Y en el fondo, envuelto en papel de seda, el guante de béisbol de Aaron. El cuero estaba seco, agrietado por años de abandono. Vince sacó jabón para cuero y aceite acondicionador del garaje. Pasó una hora trabajando el cuero, restaurando su flexibilidad, recordando el día en que compraron este guante en una tienda de artículos deportivos en Kalispell. Aaron tenía 9 años y le estaba haciendo una prueba para la liga infantil. Esa tarde jugaron a lanzarse la pelota durante horas. Los lanzamientos de Aaron eran descontrolados, pero entusiastas. El corazón de Vince estaba lleno de una esperanza que no había sentido antes ni ha vuelto a sentir desde entonces. 3 meses después, la fábrica cerró. 6 meses después, el matrimonio terminó. Los guantes de béisbol y los juegos de padre e hijo se convirtieron en víctimas del colapso económico. Ahora, a sus 52 años, Vince intentaba reconstruir lo que había perdido. Pero, ¿se puede reconstruir una relación de la misma manera que se reconstruye un negocio con capital, estrategia y una planificación cuidadosa? Sonó su teléfono. Terrence, tenemos un problema, dijo Terrence sin preámbulos. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre tus cuentas. Preguntas sutiles pero persistentes. Probablemente un investigador profesional. Vince apretó el teléfono con fuerza. Probablemente Lel. Aún no han descubierto nada, pero están investigando, buscando inconsistencias. ¿Qué hacemos? Hay 2 opciones. Primero, podríamos revelar de forma preventiva todo tu historial financiero a un tercero neutral, establecer transparencia y eliminar el misterio. Segundo, mantenemos la posición actual y les retamos a que encuentren algo procesable. ¿Qué recomiendas? Terrence se quedó callado un momento. Sinceramente, la verdad es complicada, pero no ilegal. Encontraste una propiedad abandonada. La utilizaste para construir un negocio legítimo, moralmente ambiguo, legalmente defendible. Pero la revelación invita al juicio. La gente podría entenderlo o podría crucificarte. Después de colgar, Vince se sentó con el guante de béisbol acondicionado en las manos. Todas las opciones parecían conducir a la exposición. Guardar silencio y Lel siguió investigando. Revelarlo voluntariamente y enfrentarse al juicio de la comunidad. Cualquiera de los 2 caminos corría el riesgo de destruir lo que había construido. A la mañana siguiente le esperaba una agradable sorpresa. Vince llegó a la oficina y encontró un certificado de la Junta Medioambiental del Condado en el que se reconocía la recuperación de una segunda oportunidad por su destacada contribución a la sostenibilidad regional. El premio venía acompañado de una pequeña placa y un artículo en el boletín del condado. Dwight ya estaba allí, sonriendo. Lo veía venir. Has cambiado la forma en que 3 condados piensan sobre la gestión de residuos. La gente se da cuenta de eso. La gente también se da cuenta cuando alguien asciende demasiado rápido, respondió Vince. Lel tiene a un investigador revisando mis finanzas. La sonrisa de Dwight se desvaneció. En serio, eso es lo que está haciendo con su tiempo. Está convencido de que estoy ocultando algo. ¿Es así? La franqueza pilló a Vince desprevenido. Dwight nunca se lo había preguntado antes. Parecía contento con aceptar la historia de la herencia de Vince tal cual. Es complicado. Eso no es un no. Dwight se apoyó en el escritorio. Mira, no me importa de dónde viene el dinero, hermano. Me diste un trabajo cuando dormía en mi camioneta. Le diste a la mitad de esta ciudad algo por lo que esperar. Hagas lo que hagas. Está funcionando para mucha gente. Eso no lo hace correcto. Tampoco lo hace incorrecto. Quizás solo lo hace humano. La conversación se vio interrumpida por una llamada de Irene. Rara vez llamaba por teléfono a menos que fuera importante. Vince, cariño, quería avisarte. Lol vino ayer haciendo preguntas sobre cuando vivías en Pineview. Quería saber sobre tus finanzas en ese entonces, si tenías ingresos regulares, ese tipo de cosas. ¿Qué le dijiste? Le dije que pagabas tu alquiler y que no era asunto suyo, pero está decidido. Vince, ten cuidado. Después de colgar, Vince condujo hasta la cafetería. Pauline estaba reponiendo la vitrina de tartas cuando él entró. La hora punta del almuerzo aún no había comenzado, por lo que el local estaba casi vacío.
Café, cariño, le pidió ella. Por favor, y algún consejo si lo tienes, dijeron mientras se sentaban en una mesa del fondo. Pauline escuchó mientras Vince le explicaba la situación en términos vagos. Alguien cuestionaba su éxito, indagaba en su pasado, intentaba socavar lo que había construido. La gente teme lo que no entiende, dijo Pauline finalmente. Llegaste a esta ciudad destrozado, empezaste a clasificar basura, y 6 meses después estás contratando gente y ganando premios. Esa es una historia que no tiene sentido para gente como LOL. Él necesita que tenga sentido, así que se inventa historias. ¿Y si su historia se acerca más a la verdad que la mía? Pauline lo miró fijamente. ¿Es así? Vince bajó la vista hacia su café. Encontré algo que no debería haber conservado. Lo utilicé para construir algo bueno. ¿Lo bueno borra lo malo? Eso está por encima de mi nivel salarial, cariño. Pero te diré una cosa, lo sé. Has ayudado a más gente en 6 meses que Lel en 18 años en ese consejo. Mantienes este restaurante abierto cuando yo estaba a punto de perderlo. Le devolviste la dignidad a Dwight. Enseñas a los niños sobre la sostenibilidad y les das a sus padres trabajos decentes. Quizás empezaste desde una situación complicada, pero lo que has logrado es importante. Intenta decirle eso a mi hijo y díselo a mi hijo cuando llegue. Tu hijo viene, Vince. Eso es maravilloso. ¿O es un desastre a punto de suceder? Verá lo que he construido y querrá saber cómo. No tengo una buena respuesta. Pauline se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Entonces dile la verdad, no la historia que le has estado contando a todo el mundo. La verdad real. Los niños pueden oler las mentiras a 1 kilómetro de distancia, pero también pueden perdonar la honestidad, incluso cuando es desagradable. Vince volvió a la oficina, pero su mente estaba en otra parte. Pensó en el dinero que aún estaba oculto en las cuentas de criptomonedas, los millones que aún no había tocado, porque tocarlos significaba más preguntas, más riesgo, más exposición. Pensó en la llegada de Aaron en 3 semanas, en el investigador de Lel, en la precaria legitimidad que había construido. Esa tarde, tomó una decisión. Llamó a Francine. Quiero crear una fundación comunitaria. Le dijo, donante anónimo, fondos para formación laboral, ayuda a la educación, subvenciones para pequeñas empresas. ¿Podemos estructurarlo de manera que la fuente siga siendo privada? ¿Legalmente? Sí. En la práctica, suscitará más preguntas. Que pregunten. Quizás sea hora de empezar a hacer el bien de forma evidente en lugar de esconderse detrás del crecimiento empresarial. Durante las 2 semanas siguientes, Vince transfirió $500,000 al recién creado Pinehaven Opportunity Fund. El anuncio fue noticia en la región. Un benefactor anónimo proporcionaba recursos sustanciales para el desarrollo de la comunidad. La respuesta de Lel llegó a través de un artículo de opinión en el periódico local en el que cuestionaba la ética de las donaciones anónimas y sugería que podrían ser planes de blanqueo de riqueza ilegítima. La acusación dolió porque no era del todo falsa, pero también galvanizó el apoyo de la comunidad. El periódico se inundó de cartas defendiendo las donaciones anónimas, elogiando la misión de la fundación y criticando el ciclo. Los que confiaban en la transformación de Vince y los que exigían explicaciones. Mientras tanto, Vince se preparaba para la llegada de Aaron. Practicaba conversaciones, imaginaba confesiones, ensayaba justificaciones, pero nada le parecía adecuado. 3 días antes de la llegada prevista de Aaron, Vince recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a máquina. Sé de dónde viene el dinero. Deberíamos hablar antes de que llegue tu hijo. Sin firma, sin información de contacto, solo una clara amenaza envuelta en una aparente preocupación. Vince se sentó en su oficina sosteniendo la nota, observando cómo las sombras de la tarde se alargaban en el patio de reciclaje. Todo estaba convergiendo. La visita de Aaron, la investigación de Lel, las amenazas anónimas, la división de la comunidad. La cuidadosa estructura que había construido se estaba resquebrajando y no sabía qué pieza cedería primero. El guante de béisbol estaba sobre su escritorio, con el cuero ahora flexible y restaurado. Pero, ¿podían restaurarse las relaciones dañadas tan fácilmente como el cuero dañado? ¿Podía reconstruirse la confianza, una vez destrozada, con tiempo y aceite acondicionador? Vince no lo sabía, pero en 3 días lo descubriría.
Aaron llegó un jueves por la tarde en una Ford F-250 con matrícula de Washington y una mujer a su lado que solo podía ser Bryn. Vince los observó desde la ventana de la oficina mientras aparcaban, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que le rompería una costilla. 10 años. 10 años desde que había visto a su hijo en persona. Aaron se había convertido en un hombre de hombros anchos, con una barba que le hacía parecer mayor de 22 años. La postura segura de alguien que sabía trabajar con las manos. Llevaba pantalones Carhartt y botas de trabajo, vestido como solía vestirse su padre antes de que el mundo se derrumbara. Vince los recibió en la puerta. El momento se prolongó, incómodo y frágil. Entonces Aaron extendió la mano. Papá, hijo. Se dieron la mano como dos desconocidos haciendo negocios. Bryn, de cabello oscuro y observadora, rompió la tensión. Señor Harrow, he oído hablar mucho de usted. Aaron lleva semanas hablando de esta visita. Todo malo, imagino. No todo, sonrió. Algunas cosas eran solo confusión. Vince les enseñó las instalaciones, la planta de clasificación, el equipo, la sala de descanso de los empleados con fotos en la pared que mostraban al equipo en diversos eventos. Aaron hizo preguntas técnicas sobre la capacidad de procesamiento y los márgenes de beneficio. Preguntas que revelaban que había estado investigando el sector. Estaba impresionado, pero intentaba no demostrarlo. Esto es más grande de lo que esperaba, admitió Aaron mientras estaban en el almacén principal. ¿Cómo financiaste todo esto? Ahí estaba, la pregunta que Vince había estado temiendo. Tenía algo de dinero ahorrado, hice buenas inversiones, lo construí poco a poco. La expresión de Aaron cambió ligeramente. ¿Ahorraste de qué? Hace un año rebuscabas en la basura. Mamá dijo que ni siquiera podías pagar la manutención de los niños. Tu madre tenía razón. No podía. Estaba arruinado y destrozado. Entonces tuve un respiro. ¿Qué tipo de oportunidad? Antes de que Vince pudiera responder, Dwight apareció desde la zona de oficinas. Jefe, tenemos un problema. Acaban de llegar unos agentes federales. La sangre de Vince se heló. ¿Qué? 2 hombres con trajes oscuros se dirigían hacia el edificio, con las placas ya visibles. Detrás de ellos, Lowell estaba de pie junto a su Cadillac, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción. El agente principal tenía unos 40 años. Era profesional, pero no agresivo. Vincent Harrow, ese soy yo. Soy el agente Kowalski, del FBI. Este es el agente Ferretti. Necesitamos hablar con usted sobre la investigación de un caso sin resolver. ¿Podemos pasar? La mente de Vince se aceleró. Miró a Aaron, cuyo rostro había pasado de la confusión a la alarma. ¿De qué se trata? Quizás deberíamos hablar en privado, sugirió el agente Kowalski. Lo que tenga que decir puede decirlo aquí. La voz de Vince era más firme de lo que se sentía. Son mis empleados y mi hijo. El agente Ferretti abrió una tableta y sacó un expediente del caso. En julio de 2012, un vehículo blindado fue robado en las afueras de Billings. Se llevaron $2,3 millones. Los sospechosos, Gregory Paulson y Timothy Marsh, murieron en un accidente de tráfico 2 días después, mientras huían de la policía. El dinero nunca se recuperó. Vince sintió que el mundo se tambaleaba. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Recibimos una pista anónima que sugiere que usted podría tener información sobre los fondos desaparecidos. Según la pista, su repentino éxito empresarial coincide con una línea temporal consistente con alguien que tiene acceso a ese dinero. Aaron dio un paso adelante. Espere, ¿está diciendo que mi padre robó dinero de un furgón blindado? Estamos diciendo que tenemos preguntas sobre el origen de su capital. El tono del agente Kowalski se mantuvo neutral. Señor Harrow, ¿puede explicar cómo financia esta operación? Era el momento que Vince sabía que llegaría, pero que esperaba que nunca llegara. Podía mentir, mantener la historia de la herencia, obligarlos a demostrar lo contrario. O podía decir la verdad y afrontar las consecuencias que se derivaran. Eligió la verdad. Encontré el dinero en el vertedero de Pine Haven. Hace 14 meses, estaba enterrado entre los escombros, guardado en una bolsa de lona. No sabía de dónde procedía. Lo guardé y lo utilicé para poner en marcha este negocio. El silencio que siguió fue absoluto. La cara de Aaron pasó por diferentes expresiones. Incredulidad, ira y traición en rápida sucesión. Encontraste dinero robado y lo guardaste. La voz de Aaron apenas se controlaba.
Todo lo que has construido proviene de un robo. No lo robé, lo encontré. Es lo mismo. Por Dios, papá, eres un delincuente. El agente Ferretti ya estaba tomando notas. Señor Harrow, ¿entiende que la posesión de bienes robados es un delito federal? Ahora sí. En ese momento, no sabía que era robado. No había ninguna información que lo identificara. Busqué en las noticias y no encontré nada. Tomé una decisión, probablemente equivocada, de quedármelo e intentar hacer algo bueno con él. Algo bueno. La risa de Aaron era amarga. Construiste una mentira. Me hiciste creer que por fin habías enderezado tu vida, que te habías ganado algo, pero solo es más basura tuya. Literalmente, basura que sacaste de un vertedero. Las palabras le dolieron más que cualquier acusación federal. Vince vio cómo el respeto de su hijo se desmoronaba en tiempo real. Vio la esperanza que había traído a Aaron hasta allí. Volviéndose hacia Ash, el agente Kowalski continuó. Tendremos que examinar sus registros financieros, todas las cuentas, tanto las comerciales como las personales. También tendremos que asegurar los fondos restantes. El dinero en efectivo original ha desaparecido. Se ha gastado en gastos comerciales durante el último año, pero también había criptomonedas en un maletín enterrado con el dinero que aún están en gran parte intactas. ¿Cuál es su valor actual? Aproximadamente 24 millones de dólares. Aaron se tambaleó hacia atrás. Bryn lo sujetó por el brazo. 24 millones de dólares. Has estado sentado sobre 24 millones de dólares robados. Convertí una parte para financiar el negocio de forma legítima. El resto no lo he tocado. Dwight, que había permanecido en silencio todo el tiempo, tomó la palabra. Jefe, ¿es esto cierto? Todo lo que hemos construido proviene de dinero robado. El capital inicial estaba manchado, pero el negocio en sí es legítimo. A todos los empleados se les paga legalmente. Todos los contratos son correctos. La empresa genera beneficios reales ahora. A la agente Ferretti no le interesaban las distinciones filosóficas. Los fondos tendrán que ser confiscados mientras se lleva a cabo la investigación. Tendremos que determinar qué parte de sus activos proviene de la propiedad robada originalmente. Lel finalmente se acercó, incapaz de contenerse. Lo sabía. Sabía que algo no estaba bien. Toda esta operación se basa en el crimen. Vince se volvió hacia él. Tú llamaste al FBI. ¿Tú hiciste esto? Yo hice preguntas. Ellos sacaron conclusiones. La satisfacción de Lel era evidente. Se está haciendo justicia. Los agentes pasaron 2 horas documentando todo. Congelaron las cuentas de criptomonedas, incautaron los registros financieros de la empresa e informaron a Vince de que era posible que se presentaran cargos penales en espera de la investigación. Fueron profesionales pero minuciosos, desmantelando su legitimidad cuidadosamente construida con precisión metódica. Durante todo ese tiempo, Aaron se mantuvo al margen, con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. Cuando los agentes finalmente se marcharon, se acercó a Vince. Conduje 6 horas para ver si realmente habías cambiado. Supongo que ya tengo mi respuesta. Aaron, por favor. No, ya he terminado. Pasé 10 años enfadado contigo por ser un fracasado. Resulta que eres peor que un fracasado. Eres un ladrón que se convenció a sí mismo de que era Robin Hood. Intentaba construir algo para nosotros. Intentaba ganarme tu confianza robando, mintiendo. Papá, en realidad estaba orgulloso de ti cuando me enteré del negocio. Por primera vez en mi vida, pensé que quizá lo habías conseguido. Pero no se puede ganarse el respeto con dinero robado. No se puede comprar la redención. Aaron se dirigió hacia su camioneta. Bryn tocó brevemente el hombro de Vince, en un gesto de simpatía antes de seguirlo. Vince se quedó en el aparcamiento, viéndolos alejarse, viendo cómo su hijo desaparecía de nuevo. Esta vez, quizá para siempre. A su alrededor, los empleados se reunían en grupos confusos, susurrando, preguntándose por sus trabajos, su futuro, si el hombre en el que confiaban los había traicionado. Jefe, ¿qué pasa ahora? No lo sé. El negocio podría sobrevivir si conseguimos demostrar que es autosuficiente. O podría hundirse por completo. ¿Y tú? Vince se miró las manos. Las mismas manos que habían clasificado basura, que habían construido una empresa que había intentado reparar lo que parecía irreparable. Afrontaré las consecuencias que vengan. Me las he ganado. Esa noche, solo en su casa, Vince recibió notificaciones de ejecución hipotecaria de la propiedad de la empresa.
La incautación federal había activado las cláusulas de incumplimiento de sus acuerdos financieros. Tenía 30 días antes de que todo cerrara. Sacó el guante de béisbol, cuyo cuero aún estaba flexible gracias a su cuidadosa restauración. Pero la confianza no se restaura tan fácilmente como el cuero. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas por mucho cuidado que se les dedique. La nota anónima de 3 días antes seguía sobre su escritorio. Ahora entendía que alguien lo había sabido todo desde el principio y había esperado a que Aaron llegara para detonar la verdad. El máximo daño con el máximo impacto. Vince había intentado construir la redención sobre una base de secretos. Ahora los cimientos se habían agrietado y todo se derrumbaba en el agujero donde debería haber estado la honestidad. La notificación de ejecución hipotecaria le daba a Vince 30 días. La investigación federal no le daba ningún plazo, solo el peso de la incertidumbre y la certeza de que aún era posible que se presentaran cargos penales. Convocó una reunión de emergencia con sus empleados a la mañana siguiente de la marcha de Aaron. 12 personas se reunieron en la sala de descanso, con rostros que mostraban miedo, confusión y, en algunos casos, ira. Eran personas que dependían de sus sueldos, que tenían familias y alquileres que pagar, y vidas construidas en torno a la estabilidad que Vince les había prometido. Dwight se situó a su lado mientras Vince lo explicaba todo. El dinero encontrado, la decisión de quedárselo, el negocio construido sobre cimientos comprometidos, la investigación federal que ahora amenazaba con desmantelarlo todo. Entiendo que queráis marcharos, concluyó Vince. Entiendo que os sintáis traicionados. Tomé una decisión que me pareció correcta en ese momento, pero que probablemente fue errónea. Ahora todos estamos pagando el precio. El silencio invadió la sala. Entonces Floyd, el viejo encargado del vertedero que había visto el viaje de Vince desde el principio, tomó la palabra. Tengo una pregunta. ¿El negocio en sí es legítimo? ¿Los contratos? ¿El trabajo que hacemos? ¿La forma en que operamos? Sí. Todo lo que hemos hecho durante los últimos 6 meses es completamente legal. Entonces luchamos por ello, dijo Floyd simplemente. Nos diste algo real. No importa mucho cómo empezó si el resultado fue bueno. Los demás murmuraron su acuerdo. No todos. 2 empleados renunciaron en el acto, reacios a verse asociados con la controversia. Pero 10 se quedaron, comprometidos a salvar lo que habían construido juntos. Francine llegó esa tarde con documentos legales y duras verdades. El fiscal federal con el que hablé está dispuesto a negociar. Reconocen que cooperasteis plenamente una vez confrontados. El hecho de que no hayáis gastado la criptomoneda juega a vuestro favor, ya que demuestra vuestra intención de actuar con moderación y hacer lo correcto. ¿Qué ofrecen? La entrega total de los 2 a 3 millones originales o su equivalente en criptoactivos. Te quedas con el resto de la criptomoneda y con cualquier beneficio empresarial que se pueda demostrar que es independiente del capital inicial. No habrá cargos penales si aceptas ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Admisión pública de lo que hiciste, servicio comunitario, transparencia financiera continua, y tendrás que demostrar que el negocio puede sobrevivir sin el dinero manchado. Vince estudió los documentos. El acuerdo significaba quedarse con aproximadamente $18 millones en criptomonedas y un negocio que podría ser viable, pero también significaba la humillación pública y reconocer sus decisiones ante todos los que habían creído en él. ¿Y las sanciones civiles? Es probable que la compañía de seguros que cubrió la pérdida original del vehículo blindado demande por daños y perjuicios. Se enfrenta a un riesgo financiero adicional. Hágalo. Acepta el acuerdo. Durante la semana siguiente, Vince trabajó con Francine y un economista que ella trajo para documentar el crecimiento legítimo del negocio. Recopilaron pruebas que demostraban que los ingresos actuales de Second Chance Reclamation superaban sus costes operativos, que la base de clientes era estable y que el modelo de negocio era sólido, independientemente de cómo se hubiera financiado inicialmente. La documentación reveló algo que Vince no había apreciado del todo. Había construido algo realmente valioso. La empresa no solo sobrevivía con dinero robado, prosperaba gracias a un buen servicio, precios competitivos y relaciones con la comunidad. Pero demostrar eso a los escépticos requeriría algo más que hojas de cálculo. La Comisión del Condado programó una audiencia pública para determinar si los contratos municipales de Second Chance Reclamation se mantendrían o se revocarían.
Lel había presionado para que se revocaran de inmediato, argumentando que el condado no podía hacer negocios con una empresa criminal. Vince pasaba las tardes preparando su testimonio, reuniendo pruebas y tratando de no pensar en la expresión de traición de Aaron. Bryn le había enviado un breve mensaje de texto diciendo que Aaron necesitaba tiempo, pero que no lo descartaba por completo. Era un pequeño consuelo, pero consuelo al fin y al cabo. El remitente anónimo de la nota se reveló 3 días antes de la audiencia. Vince abrió la puerta y se encontró con un hombre de unos 60 años, con aspecto cansado y curtido. Me llamo Walter Paulson. Gregory Paulson era mi hijo. A Vince se le hizo un nudo en el estómago. Gregory Paulson, uno de los ladrones que murió huyendo de la policía. Yo envié la nota, continuó Walter. Hace meses que sé lo del dinero. Lel Griggs me contrató para investigarte, pensando que solo era un detective privado. No sabe nada de mi conexión con el caso. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque he visto lo que has hecho con el dinero manchado de sangre de Gregory. Te he visto ayudar a la gente a construir algo decente. Mi hijo tiró su vida por la borda por ese dinero y eso lo mató. Tú lo encontraste por accidente e intentaste hacer algo bueno con él. Walter tenía los ojos húmedos. Podría destruirte. Podría contarle al FBI todo lo que sé. Demandarte por homicidio culposo. Convertir tu vida en un infierno. Pero he estado pensando en la justicia y la venganza y en lo que realmente importa. ¿Qué quieres de mí? Quiero que sigas ayudando a la gente. Quiero que la vida desperdiciada de Gregory signifique algo. Tú puedes hacerlo. Ya lo has estado haciendo. Sacó un papel doblado. Esta es una declaración que he preparado para tu audiencia. Explica el delito de mi hijo, mi investigación sobre ti y mi conclusión de que has utilizado dinero manchado para crear un bien genuino. Testificaré a tu favor si lo aceptas. Vince leyó la declaración, abrumado. ¿Por qué me ayudarías? Porque estoy cansado de estar enfadado. Porque mi hijo se ha ido y nada lo traerá de vuelta. Y porque a veces la redención es complicada y desordenada y comienza en los peores lugares. Eso no la hace menos real. La noche antes de la audiencia, Vince finalmente llamó a Aaron. El teléfono sonó 4 veces antes de que su hijo contestara. No quiero hablar contigo. Lo sé. Pero necesito decirte algo antes de mañana. Vince respiró hondo. Tenías razón. No puedo comprar la redención. No puedo ganarme el respeto con dinero robado, pero puedo intentar enmendar mis errores. Puedo afrontar lo que hice y aceptar las consecuencias. Mañana me presentaré ante toda la comunidad y lo admitiré todo. El dinero, las mentiras, las decisiones, todo. Silencio al otro lado de la línea. No te pido perdón, pero te pido que creas que estoy intentando mejorar. No por mí, sino por todos los que se han visto envueltos en este lío. Por Dwight, Floyd y todas las personas que confiaron en mí. Se merecen algo mejor que verse arrastrados por mis errores. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saber que tu padre ya no huye, ya no se esconde. Voy a plantarme ahí y aceptar cualquier juicio que se me imponga. Y quería que lo supieras antes de que ocurra. Más silencio. Entonces estaré allí mañana. No por ti, por ellos, por la gente a la que empleaste. No deberían perderlo todo porque tú tomaras malas decisiones. Gracias, hijo. La llamada terminó. No fue un perdón. No fue una reconciliación. Pero fue Aaron el que decidió aparecer. Y eso significaba algo. La mañana de la audiencia llegó fría y despejada. Vince se vistió con cuidado, con ropa, no con traje. Ya no fingía ser algo que no era. Condujo hasta el edificio del condado y encontró el aparcamiento abarrotado. La audiencia había despertado un enorme interés en la comunidad. Dentro, la sala de la comisión estaba abarrotada. Lel se sentó en la primera fila, segura de sí misma. Francine esperaba en la mesa de la defensa, con los archivos organizados y una competencia tranquila. Walter Paulson se sentó al fondo, con su declaración doblada en el bolsillo. Y allí, de pie junto a la pared lateral, estaba Aaron con Bryn a su lado. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Aaron no sonrió, no saludó con la mano, pero asintió ligeramente, reconociendo que estaba allí, que era testigo de aquello. El comisionado Aldrich dio inicio a la audiencia. Estamos aquí para determinar si los contratos municipales de Second Chance Reclamation deben mantenerse, modificarse o revocarse a la luz de las recientes revelaciones sobre la fundación de la empresa.
Señor Harrow, tiene derecho a hacer una declaración antes de que escuchemos los Tenía delante testimonios. su libro de Vince contabilidad se puso de escrito pie. a mano. Cada dólar contabilizado, cada decisión documentada. La verdad finalmente al descubierto. Miró a Aaron, a Dwight, a Floyd y a los demás que habían creído en él. Entonces comenzó a hablar. La voz de Vince era firme a pesar del temblor de sus manos. Hace 14 meses, estaba en el punto más bajo de mi vida, rebuscando entre la basura para sobrevivir, viviendo en una caravana que apenas podía permitirme, alejado de mi hijo. No me quedaba nada más que la esperanza de que quizá mañana fuera un poco menos terrible que hoy. La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en él. Entonces encontré una bolsa de lona negra enterrada en el vertedero. Dentro había 2,3 millones en efectivo y acceso a criptomonedas por valor de varios millones más. No sabía de dónde procedía. Busqué noticias, busqué cualquier indicio de a quién pertenecía. No encontré nada y tomé una decisión. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa decisión se asentara en la sala. Me lo quedé. Me dije a mí mismo que lo utilizaría para hacer el bien, que ayudaría a la gente, que encontrarlo era de alguna manera el destino. Pero la verdad es más simple y más fea. Estaba desesperado, y la gente desesperada toma decisiones comprometedoras. Me quedé con el dinero robado porque me convencí a mí mismo de que merecía una segunda oportunidad más que alguna víctima desconocida merecía justicia. Lel se inclinó hacia adelante, con evidente satisfacción en su rostro. Esta era la confesión que había estado esperando. Utilicé ese dinero para poner en marcha Second Chance Reclamation. Cada pieza de equipo, cada mejora en las instalaciones, cada empleado contratado en los primeros 6 meses, se financió con dinero procedente del crimen. Construí la legitimidad sobre cimientos ilegítimos. Y cuando la gente me hacía preguntas, mentía. Les hablé de una herencia que nunca existió, de unos ahorros que nunca tuve. Mentí porque la verdad habría destruido lo que estaba tratando de construir. Vince miró directamente a sus empleados. Les mentí especialmente a ustedes. Ustedes confiaron en mí, trabajaron para mí, creyeron en lo que estábamos construyendo juntos. Se merecían honestidad y yo les di una ficción conveniente. Por eso lo siento profundamente. Abrió su libro de contabilidad, cuyas páginas estaban llenas de una meticulosa caligrafía. Pero quiero que entiendan algo. Este libro contiene cada dólar que he gastado, cada decisión que he tomado durante los últimos 14 meses. Sí, todo empezó con dinero robado, pero mirad dónde fue a parar ese dinero. Leyó las páginas. Compras de equipos a proveedores locales, salarios por encima del estándar del sector, donaciones a escuelas, al banco de alimentos, a programas comunitarios, pólizas de seguro que protegían a los empleados, equipos de seguridad que superaban los requisitos, ni un centavo gastado en lujos, ni un dólar malgastado en caprichos personales. Sigo viviendo de forma sencilla, sigo conduciendo la misma camioneta, sigo comprando en el supermercado de descuento, porque esto nunca se trató de hacerme rico. Se trataba de construir algo que importara, algo que ayudara a las personas que habían sido abandonadas, como yo lo había sido. El comisionado Aldrich tomó la palabra. Señor Harrow, las buenas intenciones no niegan la actividad delictiva. Usted poseía propiedad robada. Eso es un delito federal. Lo sé. He aceptado un acuerdo con la Fiscalía Federal. Voy a entregar el equivalente al dinero robado de mis tenencias de criptomonedas. Pagaré las sanciones civiles, realizaré servicios comunitarios y viviré sabiendo que construí algo bueno a partir de algo malo. Lel se puso de pie. Señor presidente, este es exactamente el tipo de racionalización que no podemos aceptar. El señor Harrow cometió un delito. El hecho de que haya gastado las ganancias en fines aparentemente nobles no cambia eso. Debemos revocar todos los contratos y enviar el mensaje de que el comportamiento delictivo tiene consecuencias. Estoy de acuerdo con las consecuencias, dijo Vince. Las acepto, pero pido que las personas que trabajan para mí, que dependen de esta empresa, que no tuvieron nada que ver con mis decisiones, no paguen el precio de mis errores. Second Chance Reclamation es viable ahora. Genera beneficios legítimos. Sirve bien a esta comunidad. Cerrarla no me castiga a mí. Les castiga a ellos. La comisión llamó a su primer testigo. Lel presentó su caso documentando metódicamente la cronología, cuestionando la ética y haciendo hincapié en el engaño.
Llamó a competidores comerciales que argumentaron que se habían visto perjudicados por el capital mal habido de Vince. Pintó un panorama de ventaja injusta y bancarrota moral. Luego Francine comenzó la defensa. Su primer testigo fue el economista que había analizado el negocio. Testificó que el modelo de negocio actual de Second Chance Reclamación era sostenible y rentable, independientemente del capital inicial. Mostró curvas de crecimiento, tasas de retención de clientes y análisis competitivos. El negocio funcionaba porque ofrecía un buen servicio, no porque tuviera más dinero que sus competidores. Floyd testificó a continuación. Vi a Vince Harrow rebuscar en la basura durante 8 meses. Lo vi trabajar más duro que cualquier otro hombre que haya visto jamás solo para ganar $15. Cuando encontró ese dinero, podría haber desaparecido. Podría haberse ido a México o a cualquier otro lugar y haber vivido como un rey. En cambio, se quedó aquí y construyó algo que da trabajo a 12 familias. Eso significa algo. El testimonio de Dwight fue emotivo. Hace 2 años era una persona sin hogar, vivía en mi camioneta y bebía demasiado. Pensaba que mi vida había terminado. Vince me dio un trabajo cuando nadie más lo hizo. Me dio un propósito. No me importa de dónde vino su dinero. Me salvó la vida con él. Esta empresa hace eso por la gente. Les da a las personas que han caído un lugar donde volver a levantarse. Uno por uno, los empleados testificaron. Madres solteras que habían encontrado un trabajo estable. Antiguos adictos que habían tenido una segunda oportunidad. Trabajadores mayores que habían sido considerados inempleables en otros lugares. El patrón era claro. Second Chance Reclamation hacía honor a su nombre, proporcionando oportunidades que otros no ofrecían. Pauline testificó sobre la cafetería, sobre cómo la inversión de Vince la había mantenido abierta, preservando un lugar de reunión para la comunidad y su medio de vida. Irene habló de su carácter, de su amabilidad incluso cuando no tenía nada. Los profesores describieron el impacto de sus donaciones anónimas en sus alumnos. Los testimonios dibujaron una imagen de auténtico impacto en la comunidad, pero no borraron el problema fundamental. Todo comenzó con un delito. Entonces Francine llamó a Walter Paulson. La sala se agitó cuando Walter se identificó. La cara de Lel mostraba confusión, luego alarma, al darse cuenta de que su investigador estaba a punto de testificar por la defensa. La declaración de Walter fue devastadora por su honestidad. Describió el delito de su hijo, el robo que había provocado 2 muertes y el robo de millones. Explicó su investigación sobre Vince, cómo siguió el rastro del dinero, y luego dio su conclusión. Mi hijo murió por ese dinero, tiró por la borda su vida y todo lo bueno que había en ella, persiguiendo una riqueza que no se había ganado. Cuando descubrí que el señor Harrow lo tenía, quise destruirlo. Quería que sufriera como había sufrido mi familia. Pero lo observé durante meses. Vi lo que había construido. Vi a quien había ayudado y me di cuenta de algo. El delito de Gregory no tiene por qué ser el final de la historia. El señor Harrow tomó dinero manchado de sangre y lo convirtió en algo que cura. Eso no es justicia en el sentido tradicional, pero es redención, y tal vez eso sea más importante. La sala quedó en absoluto silencio. Incluso Lel parecía conmocionado. Walter continuó. Podría demandar al señor Harrow. Podría reclamar daños y perjuicios, angustia emocional, beneficio ilícito por el delito de mi hijo. Mis abogados dicen que probablemente ganaría, pero no lo voy a hacer porque hacerle sufrir no va a devolverme a Gregory. Solo crea más sufrimiento, y estoy cansado de sufrir. Esta ciudad está cansada de sufrir. Quizás tengamos que averiguar cómo dejar que las personas destrozadas se reconstruyan, incluso cuando parten de lugares destrozados. Cuando Walter se sentó, Vince vio lágrimas en el rostro del anciano. Vio cómo el peso de años de dolor y rabia comenzaba a levantarse. El perdón, incluso el perdón complicado, era una forma de libertad. El comisario Aldrich pidió un breve receso antes de los alegatos finales. Vince salió a tomar aire y Aaron lo estaba esperando. Fue difícil de ver, dijo Aaron en voz baja. Me imagino que sí, pero no pusiste excusas, no intentaste justificarlo, solo dijiste la verdad y aceptaste que es complicado. Es complicado, pero ya no voy a seguir escondiéndome. Aaron asintió lentamente. Sigo enfadado, sigo procesándolo, pero estoy intentando entenderlo. No era perdón, pero era una puerta abierta, y eso era más de lo que Vince había esperado. La audiencia se reanudó con los alegatos finales. Lel habló primero,
con una voz que transmitía autoridad. Lo que hemos escuchado hoy es un testimonio conmovedor sobre segundas oportunidades y redención. No discuto que el señor Harrow haya ayudado a la gente, pero no podemos permitir que los sentimientos se impongan a la ley y la ética. Esta comisión debe enviar un mensaje claro de que el delito, por mucho que se disfrace después, tiene consecuencias. Voten a favor de revocar estos contratos. Francine se puso de pie para defenderlo. Comisionado Aldrich, miembros de la Junta, hoy han escuchado dos narrativas contradictorias. Una dice que Vincent Harrow es un hombre imperfecto que tomó una decisión terrible y luego pasó 14 meses tratando de corregirla. Ambas versiones son ciertas. La cuestión que se les plantea no es cuál de las dos historias creer, es cuál de las dos historias es más importante para el futuro de esta comunidad. Hizo un gesto a los empleados sentados en la galería. 12 familias dependen de la recuperación de segundas oportunidades. Docenas de empresas se benefician de sus servicios. Esta empresa ha cambiado la forma en que 3 condados conciben la gestión de residuos y la responsabilidad medioambiental. Cerrarla no castiga a Vincent Harrow. Él ya se enfrenta a consecuencias federales, sanciones civiles y humillación pública. Cerrarla castiga a todos los demás. Los comisionados deliberaron durante 20 minutos que parecieron horas cuando regresaron. La expresión del comisionado Aldrich era indescifrable. Esta ha sido una de las decisiones más difíciles a las que se ha enfrentado esta comisión. Señor Harrow, usted violó la confianza, infringió las leyes y construyó su éxito sobre bases delictivas. Esos son hechos que no podemos ignorar. Sin embargo, también hemos escuchado pruebas convincentes de que su negocio satisface necesidades legítimas de la comunidad y lo hace bien. Vince contuvo la respiración. Por lo tanto, la comisión decide lo siguiente. Second Chance Reclamation podrá mantener sus contratos municipales con las siguientes condiciones. En primer lugar, debe reembolsar al condado todos los gastos de auditoría e investigación. En segundo lugar, se someterá a requisitos de transparencia financiera continuos, incluidas auditorías independientes trimestrales. En tercer lugar, realizará 200 horas de servicio comunitario, impartiendo clases de educación financiera y ética empresarial. En cuarto lugar, esta amonestación formal permanecerá en el registro público de forma permanente. Vince se sintió aliviado. El negocio sobreviviría. Además, Aldrich continuó. Entregará los fondos acordados a las autoridades federales en un plazo de 30 días. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones dará lugar a la revocación inmediata del contrato. ¿Acepta estas condiciones? Sí, señor, gracias. No nos dé las gracias, señor Harrow. Gánese esta segunda oportunidad. Demuestre que la fe de Walter Paulson en la redención no era infundada. La galería estalló en reacciones encontradas. Aplausos de los partidarios. Airadas objeciones de los aliados de Lel. La comisión ordenó silencio y levantó la sesión. Fuera de la sala, Vince fue inmediatamente rodeado. Dwight le dio una palmada en el hombro. Floyd le estrechó la mano. Los empleados expresaron su alivio y su compromiso de reconstruir la confianza. Las cámaras de los medios de comunicación lo captaron todo, transformando su vergüenza privada en un registro público. A través de la multitud, Vince vio a Aaron de pie junto a Bryn. Sus miradas se cruzaron. Aaron no se acercó, pero tampoco se marchó. Se limitó a observar a su padre lidiar con las consecuencias de la confesión, quizá viendo algo que no esperaba. Una responsabilidad genuina, sin evasivas ni excusas. Walter Paulson se acercó antes de marcharse. Ahora tienes una segunda oportunidad. Aprovechala mejor que mi hijo la primera. Lo haré, y señor Paulson, gracias. Sé lo que le ha costado testificar. Me ha costado menos que seguir aferrándome al rencor. Walter le tendió la mano. Se la estrecharon. 2 hombres unidos por la tragedia y la complicada tarea de superarla. Más tarde esa noche, Aaron llamó a la puerta de Vince. Bryn esperó en la camioneta para darles privacidad. ¿Puedo pasar? Vince se hizo a un lado. Aaron entró en la modesta casa y miró a su alrededor, fijándose en el sencillo mobiliario y la escasa decoración. Su mirada se posó en el guante de béisbol que había sobre la estantería. ¿Es mío? De cuando tenías 9 años. Lo he estado restaurando. Aaron lo cogió y comprobó la flexibilidad del cuero. Lo recuerdo. Recuerdo cuando jugábamos a lanzarnos la pelota en el patio trasero, las mejores tardes de mi vida. Aaron dejó el guante con cuidado.
He estado pensando en lo que dijo Walter Paulson sobre que la redención es complicada y comienza en lugares destrozados. Pasé 10 años enfadado contigo por haber fracasado. Quizás no entendí lo mucho que te esforzabas por no fracasar, pero fracasé. Te fallé en todo lo que importaba. Sí, lo hiciste, pero ahora estás intentando mejorar. En esa audiencia, viéndote allí de pie, aceptándolo sin poner excusas, es la primera vez que te veo afrontar las consecuencias en lugar de huir de ellas. A Vince se le hizo un nudo en la garganta. Lo siento, Aaron, por todo, por los pagos atrasados, las promesas incumplidas, los años en los que te decepcioné. No puedo deshacer nada de eso, pero puedo intentar ser alguien de quien no te avergüences en el futuro. No estoy listo para perdonarlo todo. Eso llevará tiempo, pero tal vez podríamos empezar poco a poco. Tal vez podríamos intentar volver a formar parte de la vida del otro y ver qué pasa. Me gustaría eso. Aaron sacó su teléfono. Bryn y yo nos quedaremos en Montana una semana más. Tengo ese trabajo en la construcción. Quizás podríamos cenar juntos antes de volver a Seattle. Me gustaría mucho. Después de que Aaron se marchara, Vince se quedó solo con el guante de béisbol en las manos. El cuero estaba ahora flexible, recuperado para su uso, pero la restauración había requerido tiempo, cuidado y un trabajo paciente. Quizás las relaciones funcionaban de la misma manera, no se arreglaban en un solo momento, sino que se rehabilitaban gradualmente a través de un esfuerzo constante. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Francine. Transferencia federal confirmada. 23 millones de dólares transferidos desde cuentas criptográficas. Estás oficialmente en regla. 24 millones de dólares reducidos a 21,7 millones. Seguía siendo una fortuna imposible, pero ahora era legalmente suya. La pregunta seguía siendo, ¿qué haría con ella? La respuesta le llegó mientras estaba sentado allí, en la casa en silencio. Haría lo que debería haber hecho desde el principio. Construir poco a poco, dar generosamente, vivir con modestia y dejar que sus acciones hablaran más alto que sus cuentas. El fondo de oportunidades Pine Haven crecería. Más donaciones anónimas llegarían a quienes las necesitaban, y Vince seguiría acudiendo cada día a Second Chance Reclamation, trabajando junto a personas que habían decidido creer que la redención era posible. Volvió a colocar el guante de béisbol en la estantería, en un lugar donde lo vería cada mañana, como recordatorio de lo que había perdido, de lo que estaba reconstruyendo y de lo que aún era posible si seguía trabajando. Fuera de su ventana, las estrellas de Montana brillaban en el claro cielo nocturno. Las mismas estrellas que lo habían visto clasificar basura hacía 14 meses, ahora lo veían intentar convertirse en alguien digno de una segunda oportunidad. El viaje no había terminado. Quizá nunca terminaría. Pero, por primera vez en una década, Vince creía que el destino merecía la pena el esfuerzo para alcanzarlo. 6 meses después de la vista, Vince estaba en el almacén de Second Chance Reclamation, viendo llegar al turno de mañana. La rutina se había vuelto cómoda. Los empleados fichaban, se saludaban y organizaban las rutas del día. Lo que había comenzado como una apuesta desesperada basada en dinero robado, se había transformado en algo genuinamente sostenible. Dwight se acercó con una carpeta. Jefe, esta semana hemos conseguido 3 nuevos contratos municipales. Otros 2 condados quieren hablar sobre la expansión. Vamos a tener que contratar a más gente. ¿A cuántos? Al menos a 5, quizá a 7, si aceptamos ambos contratos. Vince asintió, pero el crecimiento ya no le llenaba de ansiedad como antes. El negocio era ahora legítimo, había demostrado ser rentable, independientemente de sus orígenes turbios. La auditoría trimestral exigida por la resolución de la comisión había confirmado lo que él ya sabía. Second Chance Reclamation había tenido éxito porque ofrecía un servicio excelente, no porque tuviera ventajas injustas. Su teléfono vibró. Aaron, cena esta noche. Bryn y yo tenemos noticias. Se habían estado reuniendo semanalmente desde la audiencia, reconstruyendo poco a poco lo que se había roto. Las comidas eran a veces incómodas, a menudo emotivas, pero siempre sinceras. Aaron hacía preguntas difíciles. Vince respondía sin evasivas. Poco a poco, algo parecido a la confianza iba creciendo entre ellos. Esa noche, Vince llegó al pequeño restaurante italiano de Main Street y encontró a Aaron y Bryn ya sentados. Su hijo parecía nervioso.
lo que le preocupó de inmediato. ¿Va todo bien? Mejor que bien. Aaron tomó la mano de Bryn. Nos hemos comprometido. Nos casaremos la próxima primavera. La noticia golpeó a Vince como una fuerza física. La alegría y el dolor se entremezclaron. Alegría porque su hijo había encontrado el amor. Dolor porque se había perdido gran parte de la vida de Aaron, que lo había llevado a ese momento. Eso es maravilloso. Felicidades a los dos. Bryn sonrió. Queremos que participes, Vince, en la planificación, la ceremonia, todo. Aaron ha estado hablando de pedirte que seas su padrino. Vince miró a su hijo y vio la pregunta detrás de la afirmación. No se trataba solo de un papel en la boda. Era Aaron diciendo que, a pesar de todo, a pesar de las mentiras y los años perdidos, quería que su padre estuviera a su lado en el día más importante de su vida. Será un honor, hijo. Un verdadero honor. La conversación durante la cena fluyó con facilidad después de eso. Planes de boda, listas de invitados, opciones de lugares, pero bajo la logística, Vince sentía el peso de lo que realmente estaba sucediendo. La reconciliación no era un momento único de perdón. Eran todos esos momentos acumulados en los que se elegían el uno al otro, en los que construían nuevos recuerdos para equilibrar. Walter Paulson pasó por la oficina sin avisar. El anciano se movía lentamente ahora, pero sus ojos estaban más claros que en la audiencia. Quería mostrarte algo. Walter sacó una fotografía. Un joven con toga de graduación de secundaria sonriendo a la cámara. Mi Gregory antes de que todo saliera mal, antes de que tomara las decisiones que lo mataron. Vince estudió la foto. Se ve feliz allí. Tenía una beca para la universidad estatal, una novia. Estaba entusiasmado con todo el futuro que tenía por delante. Luego conoció a Timothy Marsh y comenzó a ganar dinero fácil cometiendo pequeños delitos. Se convenció a sí mismo de que era más inteligente que las consecuencias. La voz de Walter era firme pero triste. Pasé 10 años enojado con él por haberlo echado todo a perder. Enojado con el mundo por habernoslo quitado. Pero el enojo solo hizo que el vacío fuera más grande. ¿Qué cambió? Verte en esa audiencia, verte allí de pie, asumiendo la responsabilidad sin poner excusas, me hizo darme cuenta de que podía seguir enojado por la muerte de mi hijo y por una situación sin salida, o podía intentar encontrarle algún sentido a todo eso. Guardó la foto en su billetera. Tu negocio, lo que has construido, me ha dado algo. Una forma de creer que la muerte de Gregory no fue completamente inútil. Me alegro de que te ayude. Espero que sea suficiente. Es más que suficiente. Tomaste lo peor que hizo mi hijo y lo convertiste en algo que ayuda a la gente. Eso es gracia, señor Harrow. Gracia de verdad. Después de que Walter se marchara, Vince se quedó solo en su oficina, pensando en la gracia y la redención, y en la complicada matemática de reparar el daño causado. El dinero que había encontrado pertenecía a una compañía de seguros, había sido robado por hombres que murieron por él y de alguna manera había terminado en sus manos. Lo había guardado, lo había usado, había construido algo con él. ¿Era eso un robo, la providencia o simplemente la complicada realidad de cómo personas destrozadas intentaban arreglar situaciones destrozadas? Aún no lo sabía. Probablemente nunca lo sabría. Pero estaba aprendiendo a vivir en la incertidumbre, a aceptar que algunas preguntas no tenían respuestas claras. Ese fin de semana, Aaron vino a ayudarle con las tareas del jardín. Pasaron la tarde limpiando la maleza, podando los árboles crecidos, trabajando en ese cómodo silencio que se produce cuando se comparte el trabajo físico. Cuando terminaron, Aaron sacó 2 cervezas de la nevera y se sentaron en el porche a ver la puesta de sol detrás de las montañas. He estado pensando en el brindis de la boda, dijo Aaron, en lo que quiero decir sobre ti. No tienes que mencionarme en absoluto si no quieres. Yo quiero hacerlo, pero todavía estoy pensando en cómo hablar de nosotros, de todo lo que pasó y de todo lo que está pasando ahora. Vince dio un largo trago y eligió cuidadosamente sus palabras. Di la verdad, sea cual sea. Si todavía estás enfadado, dilo. Si estás confundido, dilo. No finjas que las cosas son más sencillas de lo que son, solo para hacerme quedar mejor. Aaron asintió lentamente. ¿Te asustaste cuando encontraste ese dinero? ¿Cuando decidiste quedártelo? ¿Te asustaste? Estaba aterrorizado todos los días, asustado de que me descubrieran, asustado de lo que eso significaba sobre mí, asustado de estar empeorando las cosas en lugar de mejorarlas. Pero lo hiciste de todos modos. Lo hice de todos modos. No sé si eso me hace valiente
o simplemente desesperado. Quizás ambas cosas. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, viendo cómo se desvanecía la luz del cielo. Finalmente, Aaron volvió a hablar. Pasé 10 años pensando en ti como un fracasado que no podía arreglar su vida. Ahora, te veo dirigir un negocio exitoso, ayudar a la gente a cumplir sus compromisos. Es extraño verte como alguien competente. ¿Eso es bueno o malo? Es ambas cosas. Estoy orgulloso de lo que estás construyendo. Sigo enfadado por el tiempo que perdimos. Sigo procesando todo el asunto del dinero robado. Pero quizá todo eso pueda ser cierto al mismo tiempo. Sí, quizá pueda. Mientras Aaron se alejaba en su coche aquella tarde, Vince se quedó en el porche, con la botella de cerveza vacía en la mano. La conversación había sido incómoda, sincera y real, justo lo que necesitaban. Estaban construyendo algo entre ellos, una relación que reconocía el pasado sin estar prisioneros de él. Su teléfono mostraba un mensaje de texto de Francine. Para tu información, la compañía de seguros retiró la demanda civil. Estás libre. La última amenaza legal se había disipado. Después de 2 años de incertidumbre, investigación y consecuencias, Vince finalmente se había liberado de los sistemas formales de juicio. Lo único que quedaba era el trabajo personal de seguir demostrando que era digno de la segunda oportunidad que había aprovechado. Entró en su modesta casa y tocó el guante de béisbol que seguía expuesto en la estantería. Mañana iría a la oficina, trabajaría junto a sus empleados y seguiría construyendo algo significativo. La próxima primavera estaría junto a su hijo en una boda, aceptado como parte de la familia a pesar de todo. El viaje desde ese montón de basura hasta ese momento no había sido ni limpio ni sencillo, pero había sido real y había sido suyo, y, de alguna manera, imposiblemente, lo había llevado a casa. La primavera llegó a Montana con la intensidad repentina de siempre. La nieve se derritió en torrentes, los prados explotaron con flores silvestres y las montañas se despojaron de su gris invernal para vestirse de un verde brillante. El día de la boda de Aaron amaneció despejado y cálido, el tipo de clima perfecto que parecía una bendición. Vince estaba en el pequeño vestuario de la iglesia, ayudando a su hijo con la corbata. Sus manos estaban firmes a pesar de la emoción que bullía bajo la superficie. Aaron, que ahora tenía 23 años y parecía todo un hombre, le miró a los ojos en el espejo. ¿Estás nervioso?, preguntó Vince, aterrorizado, emocionado. Todo a la vez. Así es como sabes que es real. Habían avanzado mucho en el último año. Las cenas semanales se habían convertido en una tradición. Aaron se había mudado a Montana de forma permanente y había aceptado el puesto de director de operaciones en Second Chance Reclamation. Trabajar juntos a diario les había obligado a lidiar con viejas heridas mientras construían nuevos patrones de confianza. No había sido fácil. Todavía había momentos de tensión, conversaciones que tocaban historias dolorosas, recuerdos de la década que habían perdido, pero seguían apoyándose mutuamente, y esa constancia había creado algo sólido. La ceremonia fue pequeña, celebrada en la iglesia luterana de Pine Haven con unos 60 invitados. Vince acompañó a Aaron al altar, una elección poco convencional en la que Aaron había insistido. «Tú eres el padre que está aquí», le había dicho simplemente. «Tú eres el que ha aparecido». De pie ante el altar como padrino, Vince vio a su hijo casarse con Bryn y sintió el peso de todo lo que había llevado a ese momento. La desesperación que le había llevado a quedarse con el dinero robado, el miedo que casi le había consumido, la dolorosa exposición en la audiencia, el lento y difícil trabajo de reconstruir la confianza. Todo ello había sido necesario de alguna manera para llegar a este preciso momento, de pie en una iglesia, viendo a su hijo comenzar un nuevo capítulo, aceptado como parte de la familia, con la confianza depositada en él. La recepción se celebró en el centro comunitario que ahora llevaba el nombre de Vince, un nombre con el que todavía se sentía incómodo, pero que había aprendido a aceptar. Mientras los invitados charlaban y sonaba la música, Vince se encontró rodeado de las personas que habían sido testigos de su transformación. Dwight y su familia, Floyd, jubilado, pero que seguía acudiendo a los momentos importantes, Pauline, cuyo restaurante había encargado el catering del evento, Irene, elegante con un vestido lavanda, Francine, que le había guiado a través de las complejidades legales con sabiduría y paciencia. Incluso Lel apareció, de pie, incómodo, junto a la ponchera, hasta que Vince se acercó a él.
Me alegro de que hayas podido venir. No me lo habría perdido. Tu chico lo ha hecho muy bien. Lel hizo una pausa y luego le tendió la mano. Me equivoqué contigo, Harrow. No me equivoqué con respecto al dinero, que seguía siendo un problema, sino con respecto al tipo de hombre que eras. Has demostrado que las segundas oportunidades no son solo una tontería sentimental. Se dieron la mano y Vince sintió que otra pieza del pasado encajaba en su sitio. Cuando llegó el momento de los brindis, Aaron se puso de pie con una copa de champán y un papel con notas que había estado revisando durante semanas. La sala se quedó en silencio. La mayoría de los brindis de boda hablan de lo perfecto que es todo, de cómo la pareja estaba destinada a estar junta, de cómo el amor lo conquista todo. Pero Bryn y yo queríamos algo más honesto que eso. Miró a Vince. Mi padre y yo tenemos una historia complicada. Perdimos 10 años. Él cometió errores, errores graves. Estuve enfadado durante mucho tiempo y, sinceramente, una parte de mí todavía lo está. Pero este último año le he visto aparecer todos los días. Le he visto asumir su responsabilidad sin poner excusas. Le he visto construir algo real a partir de algo roto. A Aaron se le quebró un poco la voz. Me enseñó que la redención no consiste en borrar el pasado. Consiste en afrontarlo con honestidad y luego elegir mejorar en el futuro. Eso es lo que quiero para Bryn y para mí. No la perfección, sino el valor para afrontar juntos las cosas difíciles y seguir eligiéndonos el uno al otro de todos modos. Papá, gracias por mostrarme cómo es eso. Gracias por no rendirte con nosotros. La sala estalló en aplausos. Vince se secó los ojos. Sin molestarse, Walter Paulson levantó su copa en silencio, en señal de reconocimiento. Dos hombres, unidos para siempre por la tragedia, pero que decidieron darle sentido. Más tarde, cuando la recepción terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Vince salió a tomar el aire. La noche de Montana era fresca y clara, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Pensó en el camino que lo había llevado hasta allí, desde el vertedero hasta ese momento, desde la desesperación hasta algo parecido a la paz. Bryn se unió a él en las escaleras. Gracias por estar aquí, por estar presente para Aaron. Significa mucho para él, aunque no sea capaz de expresarlo. Soy yo quien está agradecido por la segunda oportunidad, por tu paciencia al animarle a dar un paso adelante, por aceptarme en tu familia a pesar de todo. Todo el mundo merece una oportunidad, Vince, incluso las personas que cometen grandes errores, quizá especialmente ellas. Dentro, Aaron se reía con Dwight sobre algo relacionado con el trabajo. Aquello llenó a Vince de una satisfacción que nunca había esperado sentir. Su hijo aquí, en Montana, construyendo una vida que incluía a su padre, un negocio que prosperaba y ayudaba a la gente. Una comunidad que había sido testigo de su peor momento y había decidido creer en su capacidad de cambio. El dinero, casi 20 millones que aún permanecían en cuentas cuidadosamente gestionadas, ya no se sentía como una carga o una salvación. Era simplemente un recurso administrado de manera responsable, desplegado estratégicamente para crear oportunidades para otros. El Fondo de Oportunidades Pinhaven siguió creciendo, financiando becas, subvenciones para pequeñas empresas y ayuda de emergencia. El dinero fluía hacia afuera como las ondas de una piedra lanzada al agua, tocando vidas de formas que Vince nunca llegaría a conocer del todo. Esa noche, solo en su modesta casa, Vince actualizó su diario por última vez. El día de la boda de Aaron, estuvo a su lado como padrino. Lo vio casarse con una mujer que ve lo bueno en las personas rotas. El viaje desde ese montón de basura hasta este momento, de pie en una iglesia con un significado especial, aceptado como familia, todavía parece imposible. Pero sucedió, no de forma limpia ni perfecta, pero real. Encontré más que dinero en ese vertedero. Encontré el catalizador que me obligó a convertirme en alguien que merecía la pena conocer. Los cimientos eran erróneos, pero lo que construí sobre ellos se ha convertido en algo correcto. Eso tendrá que ser suficiente. Dejó el diario en la estantería junto al guante de béisbol. Ambos artefactos de transformación, ambos recordatorios de dónde había estado y lo lejos que había llegado. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades para honrar o traicionar la segunda oportunidad, se dijo. Pero esa noche, Vince Harrow simplemente descansó en la paz de saber que por fin había llegado a casa.
Fuera de su ventana, las estrellas de Montana brillaban en la oscuridad infinita. Las mismas estrellas que lo habían visto clasificar basura para sobrevivir, ahora lo veían celebrar la boda de su hijo, aceptado, confiado y amado. A pesar de todo, el camino había sido tortuoso y moralmente ambiguo, pero el destino era real. A veces, los mayores tesoros se encontraban realmente en los lugares menos esperados, en montones de basura y segundas oportunidades, en conversaciones honestas y perdón paciente, en la elección diaria de seguir apareciendo, incluso cuando era difícil. Vince había encontrado su tesoro y había pasado 2 años aprendiendo qué hacer con él. Había construido un negocio que importaba. Se había reconciliado con su hijo. Había ayudado a una comunidad a encontrar su lugar. Había convertido el dinero manchado de sangre en algo que sanaba en lugar de dañar. No era redención en sentido estricto. Los orígenes estaban demasiado mancillados para eso, pero era una transformación y, al final, quizá eso era más importante. La casa estaba en silencio a su alrededor. Las fotos de la boda llegarían en unas semanas, capturando este día en el que el pasado y el futuro se encontraban en un precario equilibrio. Por ahora, Vince se sentaba en la oscuridad, agradecido y humilde, y finalmente en una paz imposible. Su viaje de la basura a la gracia había terminado. No porque se hubiera ganado el perdón o hubiera borrado sus errores, sino porque había aprendido a llevarlos de otra manera, no como una vergüenza que lo aplastaba, sino como una responsabilidad que lo motivaba. El peso seguía ahí, pero se había vuelto lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Mañana saldría el sol sobre las montañas de Montana. Vince conduciría hasta la oficina, trabajaría junto a su hijo y seguiría construyendo algo significativo. Un día, una elección, un esfuerzo honesto a la vez. Eso era suficiente. Eso lo era todo. Eso era su hogar.